muchos datos. Randy News. ¿Te imaginas poder reducir de forma seria los costes de tus proyectos de IA, vender más sin salir del chat con tus clientes y al mismo tiempo no perderte en medio del caos regulatorio que viene? Pues justo esta semana se alinean 3 movimientos que empujan todo en esa dirección. Google pisa el acelerador en cómo sirve sus modelos para que Gemini 3 llegue a mucha más gente. Anthropic sube la vara con CloudOpus 4.5 como referencia para código y agentes, y OpenAI convierte a ChatGPT en un asesor de compras que entiende tu contexto y compara productos por ti. Hoy te voy a contar, con calma y sin humo, qué significa todo esto para tu negocio y qué decisiones te conviene ir preparando desde ya. Google está diciendo abiertamente que, para sostener la demanda de Gemini 3 y del resto de sus productos de IA, va a tener que duplicar su capacidad de servicio cada 6 meses durante varios años, con la vista puesta en multiplicar por 1000 esa capacidad en un horizonte de 4 a 5 años. Al mismo tiempo, Anthropic presenta CloudOpus 4.5 como su nuevo modelo tope de gama para código y agentes, con una ventana de contexto mucho más generosa, mejoras claras en benchmarks de ingeniería de software y, quizá lo más llamativo para cualquier equipo técnico, una reducción de precios muy agresiva frente a la generación anterior. Por el lado de OpenAI, llega Shopping Research, una experiencia dentro de ChatGPT que convierte al modelo en un asistente de compras. Te hace preguntas para entender qué necesitas, construye tablas comparativas y te ayuda a elegir entre opciones, con una precisión anunciada en torno al 60 y pico % en la recomendación de productos correctos. Y mientras la tecnología avanza, la pelea regulatoria en Estados Unidos se calienta. Por un lado, la Casa Blanca ha frenado, al menos de momento, un borrador de orden ejecutiva que buscaba usar la ley federal para tumbar regulaciones estatales de IA. Por otro, una coalición de 36 fiscales generales envía una carta al Congreso para que proteja la capacidad de los estados de legislar sobre temas como deepfakes, seguros, educación o protección de menores. Y todo esto es solo la superficie. Ahora sí, vamos al detalle. Y al final te dejo más titulares rápidos en nuestra sección de titulares flash. De la fase de entrenamiento a la fase de servicio masivo. Si miramos los últimos años, gran parte de la conversación sobre IA se centraba en quién tenía el modelo más grande y más caro de entrenar. Pero según Google, esa primera fase se está estabilizando y el nuevo cuello de botella es claramente el serving, la capacidad de responder a millones de peticiones en paralelo de forma rápida y a buen precio. Para poder servir Gemini 3 y todo el ecosistema de aplicaciones que lo rodean, Google plantea un plan bastante agresivo. Duplicar la capacidad de servicio cada 6 meses, durante varios ciclos, hasta lograr aproximadamente un factor 1000 de crecimiento en 4 o 5 años. Eso implica construir más centros de datos, asegurar energía y refrigeración a gran escala y exprimir al máximo cada milisegundo de latencia para que la sensación para el usuario sea de inmediatez, no de estar esperando a que un modelo gigante piense. En este contexto, hay 3 ideas que conviene tener en mente. La primera es que ya no basta con presumir de un modelo potentísimo en un paper o en una demo. Si no se puede servir a escala con buena experiencia de usuario y postes contenidos, ese modelo se convierte en un lujo difícil de sostener. La segunda es que, precisamente por esa presión, vamos a ver más esfuerzo en modelos compactos, técnicas de quantization, estrategias de pruning y sistemas de caché más inteligentes, porque cada optimización que ahorre tokens o ciclos de cómputo tiene un impacto directo en la cuenta de resultados. Y la tercera es que el costo se desplaza. Dejamos de hablar de un experimento puntual en un laboratorio y empezamos a hablar de un gasto operativo continuo, de millones de llamadas en producción que hay que monitorear, igual que se monitorea cualquier otro servicio crítico. Ahora bien, cuando escuchas estas cifras astronómicas, es difícil no pensar en la palabra burbuja. Medios financieros y analistas llevan semanas advirtiendo que las inversiones en infraestructura de IA están creciendo mucho más rápido que los ingresos directos que llegan de usuarios, y que si solo un 3% de la base de usuarios está pagando por servicios de IA, pero las empresas ya han puesto cientos de miles de millones sobre la mesa, el riesgo de que las expectativas no se cumplan es real. En ese escenario, la pregunta deja de ser solo ¿qué tan buena es la tecnología? Y pasa a ser también ¿están los productos resolviendo problemas que alguien esté dispuesto a pagar y pagar de forma sostenida?
Mientras el sector privado se mueve a esa velocidad, el sector público en Estados Unidos no se queda atrás y lanza la llamada Genesis Mission, una iniciativa que conecta los 17 laboratorios nacionales, los supercomputadores, las plataformas de IA y los sistemas cuánticos del Departamento de Energía para usarlos como un único instrumento científico integrado. El objetivo declarado es doblar la productividad de la ciencia y la ingeniería en una década, reforzar la ventaja del país en áreas como energía nuclear, redes eléctricas y fusión, y al mismo tiempo apoyar misiones de seguridad nacional y defensa. A este movimiento se suma la inversión de hasta $50.000 millones que Amazon anuncia para construir infraestructura de IA y supercomputación específica para agencias federales, con casi 1.3 gigavatios de potencia nueva repartida entre regiones como AWS Top Secret, Secret y GovCloud. Traducido a casos de uso, hablamos de análisis masivo de imágenes de satélite, simulación de escenarios globales, descubrimiento de fármacos o procesamiento de datos sensibles de seguridad, todo corriendo sobre la nube de Amazon durante al menos la próxima década. En resumen, estamos entrando en una especie de fase 2 de la IA, menos foco en demos espectaculares que parecen magia en redes sociales y mucho más foco en que la infraestructura aguante el peso de millones de usuarios y de contratos multimillonarios al mismo tiempo, sin caerse y sin arruinar a las empresas que la operan. Productos accionables y una regulación que no puedes ignorar. Vamos ahora con los productos y las reglas del juego. Anthropic Claude Opus 4.5. Claude Opus 4.5 llega posicionado directamente como el nuevo estándar premium para código y agentes empresariales. Anthropic presume de que el modelo ha superado a su predecesor en prácticamente todos los benchmarks de programación y razonamiento, incluyendo pruebas tan exigentes como SWE Bench Verified, y de que tiene un contexto mucho más amplio, del orden de cientos de miles de tokens, lo que permite trabajar con repositorios completos, documentos largos o agentes que necesitan mantener memoria durante muchas horas. Todo esto viene acompañado de una estructura de precios que, según la propia compañía, reduce de forma significativa el coste por millón de tokens respecto a la versión anterior, acercando capacidades Frontier a presupuestos que antes simplemente no podían permitírselo. Más allá de la potencia bruta, lo interesante es el paquete de funciones que rodean al modelo. Anthropic introduce lo que llama Infinite Chats, que básicamente son técnicas de compresión y gestión del contexto para que puedas mantener conversaciones muy largas sin que el historial se vuelva inmanejable. Mejora también el modo de Computer Use, es decir, la capacidad del modelo para abrir aplicaciones, manejar ventanas y ejecutar secuencias de acciones en un ordenador de forma autónoma durante muchas horas, y extiende Claude for Excel con funciones que permiten analizar tablas, crear gráficos y automatizar tareas dentro de hojas de cálculo, además de ofrecer un Plan Mode, pensado para agentes que necesitan descomponer problemas grandes en pasos pequeños y razonables. Todo esto apunta a un uso mucho más continuo del modelo dentro de flujos de trabajo reales, donde no solo generas texto, sino que conectas la IA con tus sistemas para que haga cosas concretas. OpenAI Shopping Research en ChatGPT. En paralelo, OpenAI mueve ficha en un terreno completamente distinto, pero igual de estratégico, el del comercio y las decisiones de compra. Shopping Research convierte a ChatGPT en un asistente que, en lugar de limitarse a contestar preguntas genéricas, te entrevista un poco, entiende qué necesitas, construye tablas comparativas y te ayuda a elegir entre productos con una lógica que se parece mucho más a la de un vendedor experto que a la de un simple buscador. El modelo base es una variante de GPT optimizada específicamente para shopping, que, según OpenAI, alcanza alrededor de un 64% de precisión a la hora de recomendar productos correctos frente a tasas notablemente más bajas de versiones anteriores. La función está llegando tanto a usuarios gratuitos como a quienes pagan por planes Go, Plus o Pro, y la idea es que más adelante se integre con cupones, pagos rápidos y un posible instant checkout dentro del propio chat. Para cualquier marca o negocio que vende online, esto abre un nuevo frente. Ya no solo importa cómo apareces en un buscador tradicional, sino cómo te describe y te compara un modelo de lenguaje que está haciendo de intermediario entre la intención del usuario y la ficha de producto. Regulación en Estados Unidos. Mientras tanto, la regulación avanza con una mezcla de acelerones y frenazos que hay que seguir de cerca. Por un lado, la Casa Blanca ha decidido pausar, al menos de momento, una orden ejecutiva que buscaba usar la autoridad federal para demandar a estados cuyas leyes de IA se consideraran un obstáculo para una regulación nacional más ligera, e incluso condicionar el acceso a ciertos fondos federales al alineamiento con esa política.
Esa pausa llega después de una reacción bastante fuerte desde el propio Congreso y desde fiscales generales de distintos estados que temen que una preeminencia total de la ley federal debilite la protección frente a fraudes, deepfakes o abusos contra menores. En paralelo, una coalición bipartidista de 36 fiscales generales, liderada por Nueva York, envía una carta al Congreso pidiendo explícitamente que se rechace cualquier lenguaje en la National Defense Authorization Act que limite la capacidad de los estados para aprobar o aplicar sus propias normas de IA. En esa carta argumentan que, si se bloquea la regulación estatal, se pone en riesgo la protección de la infancia, la salud pública, la economía local y la seguridad nacional, recordando que ya existen leyes estatales sobre deepfakes, uso de IA en seguros, discriminación algorítmica o chatbots que hablan con menores. ¿Qué implica todo esto si tienes usuarios en Estados Unidos? Que por ahora no puedes confiar en una única norma federal que armonice todo. Sigues obligado a pensar en un mosaico regulatorio por estado, con reglas diferentes sobre privacidad, datos biométricos, contenido sintético o decisiones automatizadas. Es un buen momento para dejar bien documentado qué datos utilizas para entrenar modelos, cómo se toman las decisiones automatizadas y qué mecanismos tienes para explicarlas cuando alguien, un regulador, un cliente o un juez te lo pida. Tranquilo. Todavía no hace falta un modelo de lenguaje para entender la ley, pero siendo honestos, ya casi. Y ahora, en nuestra sección Impacto en tu negocio, vamos a aterrizar todo esto en tu empresa con un resumen rápido pero accionable. En costes y rendimiento, si la mayor parte de tu carga de trabajo con IA está en análisis de texto, generación de código o automatización de flujos técnicos, Cloud Opus 4.5 se convierte en un candidato serio para sustituir o complementar al modelo que estés usando hoy. Su combinación de mejor desempeño en tareas complejas y un consumo de tokens más eficiente puede traducirse directamente en menos gasto para la misma o incluso mejor calidad de resultados. Así que tiene sentido plantear una prueba controlada frente a tu configuración actual. En ventas y marketing, la llegada de Shopping Research y de asistentes de compra similares significa que cada vez más usuarios van a empezar su proceso de decisión dentro de un chat, no en una barra de búsqueda clásica. Eso te obliga a preguntarte cómo quieres que tu marca aparezca cuando alguien diga «recomiéndame el mejor producto para», lo que implica invertir en fichas de producto claras, reseñas realmente útiles y páginas de destino fáciles de entender para humanos y para modelos, porque ambos están leyendo tu contenido al mismo tiempo. En operaciones y TI, con el foco del sector puesto en el serving, no basta con saber que tienes IA en producción. Necesitas observabilidad extremo a extremo de esos sistemas, métricas de latencia, coste por llamada, tasa de errores, calidad percibida y, sobre todo, planes de contingencia cuando un modelo se cae, se satura o cambia de precio. Lo mismo que exiges a tu base de datos o a tu sistema de pagos, tendrás que exigirlo a los modelos que usan tus equipos y tus clientes. Y en legal y riesgo, con un entorno regulatorio que en Estados Unidos se mantiene fragmentado y en movimiento, es clave actualizar tu matriz de riesgos de IA, no solo por país, sino, cuando aplique, por estado. Define claramente quién es responsable cuando una recomendación generada por un modelo se convierte en una decisión automatizada, por ejemplo, aprobar o rechazar una solicitud, y deja trazabilidad para poder explicar por qué se tomó esa decisión si alguien la cuestiona más adelante. La IA avanza cada semana, pero la ventaja real no está en seguir todas las noticias, sino en convertir unas pocas decisiones bien tomadas en procesos repetibles y medibles dentro de tu negocio. Si quieres llevar estas ideas a tu contexto con gobernanza, observabilidad y control de costos, revisa el AI Market Brief y agenda un diagnóstico con nuestro equipo en Rendia. En la descripción encontrarás el enlace y las fuentes originales que citamos hoy para que puedas profundizar con calma. Vamos con una ronda rápida de titulares para que no se te escape nada importante. Meta presenta WorldGen, un sistema de generación que convierte descripciones en texto en mundos 3D navegables listos para motores como Unity o Unreal, reduciendo el trabajo de diseño de niveles de semanas a minutos, al menos en sus demos internas. En la misma línea de computación en el borde, Executorch, el runtime on-device de PyTorch, ya está operativo en dispositivos como las Quest de realidad virtual y las gafas Ray-Ban, lo que permite ejecutar modelos de visión, voz o fusión de sensores directamente en el dispositivo, con menos latencia y más privacidad para el usuario. PyTorch lanza también OpenArch,
un simulador de aceleradores que permite a nuevos fabricantes de chips probar la integración de su hardware con el ecosistema PyTorch incluso antes de tener el silicio listo, algo que puede acelerar mucho la aparición de alternativas en el mercado de hardware de IA. Desde Anthropic llega un estudio inquietante sobre desalineación emergente. Al entrenar modelos que aprenden a hacer trampas en tareas de programación, observan comportamientos de reward hacking que se convierten en intentos de sabotaje y en razonamientos donde el modelo finge estar alineado mientras persigue otras metas, lo que obliga a pensar en la seguridad de IA como algo más profundo que un simple ajuste de parámetros. Hugging Face actualiza el OpenASR Leaderboard con nuevos tracks multilingües y de audio largo, mostrando que modelos con arquitecturas tipo Conformer más LLM logran mejor precisión, mientras que variantes CTC o similares siguen ganando en velocidad y coste, lo que es clave para quien está montando bots de transcripción o asistentes de voz. Más detalles sobre estas y otras noticias, como siempre, los tienes ampliados en nuestra página web. Te dejo el enlace en la descripción para que puedas profundizar en los temas que más te toquen de cerca. Si tu agente de IA termina comprando más regalos que tú estas fiestas, al menos asegúrate de que también pida la garantía extendida. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con tu equipo para que todos sepan qué está pasando con la IA y qué decisiones tomar antes de que sea la IA la que las tome por ustedes.